Entonces, justamente entendemos como una enfermedad congénita aquellas que son producidas durante el desarrollo embrionario o justamente aquellas que son producidas durante el parto. Es decir, si durante el parto hay algún tipo de complicación durante el parto, durante el acto del parto, ese niño, esa alteración la consideramos congénita igualmente. O también las enfermedades que son heredadas, ¿sí? Con efecto hereditario. Aproximadamente los 3% de todos los niños vienen con un trastorno del sistema nervioso central y alrededor del 75% de los niños que mueren, o sea, de las muertes fetales de estos recién nacidos muertos, ocurre por malformación del sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso central está involucrado en la gran mayoría de las muertes fetales. Nosotros sabemos, y el que no se sepa esto, yo le recomiendo que vaya al Lachman. Ustedes saben el libro Lachman, ¿verdad? En biología. Sí, doctor, es nuestro libro. Ok, bueno, ese libro es maravilloso, es hermoso, tiene unas imágenes muy bonitas. Un libro que recomiendo. Entonces sabemos de que primeramente se forman, hay tres estructuras, hojas embrionarias, el endodermo, ectodermo y mesodermo. Justamente todo el sistema nervioso viene de nuestro sistema que viene el ectodermo. Este ectodermo forma justamente lo que es la placa neural y debajo de la placa está esto llamado notocorda. La notocorda estimula a que esta placa neural vaya formando como unos pliegues, ¿sí? O también llamados crestas. Estas crestas se van uniendo, van buscando unirse y al formarse forman lo que llamamos el tubo neural. Y por arriba, esas crestas justamente van a formar la parte de o las meninges o las coberturas del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, primero se va formando el surco, después se forma la cresta y por último se cierra completamente el tubo neural. Esto, ya cerrado el tubo, van a haber dos agujeros o dos orificios. Un orificio anterior llamado neuroporo anterior y un neuroporo posterior llamado el neuroporo posterior como tal. Y este tubo neural es el que va a producir todas las estructuras de mi sistema nervioso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una enfermedad congénita? Tenemos los trastornos genéticos de padre, madre, abuelos, la edad de la madre, radiaciones ionizantes, consumo de alcohol y drogas, algunos fármacos, enfermedades infecciosas maternas y mala alimentación. Fíjate tú lo divertido de esto, ¿no? Que me da risa porque yo veo esto y me da miedo, porque casi de todos factores de riesgo, nosotros los médicos tenemos casi todos, ¿no? Porque casi todos tenemos hijos ya mayores, o sea, cuando ya estamos por encima de los 40. Casi todos llevamos radiaciones, casi todos consumimos algún tipo de droga, sobre todo cigarrillos, porque es lo que nos mantiene despiertos. Todos nos metemos fármacos porque el médico siempre, si hay alguien que de verdad es mal paciente, somos los médicos, y las enfermedades infecciosas están a la orden del día. Y bueno, y nada que ver, qué decir de la mala alimentación de nosotros, ¿no? Ahora bien, las alteraciones del sistema nervioso central, yo las puedo dividir en tres grandes grupos. Uno, los defectos del cierre del tubo neural. Dos, los defectos en la migración neuronal. Y tres, defectos en la mielinización neuronal. Repito, los tres principales grupos de alteraciones congénitas del sistema nervioso central se dividen en defectos del tubo, defectos de la migración y defectos de la mielinización. Dentro de las del tubo están el encefalocele y la espina bífida. Dentro de la migración está la microcefalia, agenesia del cuerpo calloso y la lisencefalia. Lisencefalia quiere decir cerebro liso, sin curvaturas. Y dentro de los defectos de la mielinización tenemos la hidranencefalia y la porencefalia. A mí me interesa que yo me sepa, como estudiante, sepa cómo se clasifican los principales grupos, ¿sí? Defectos del tubo, defectos de migración y defectos de mielinización. Defectos del cierre del tubo neural. Justamente dentro de todas estas, sabemos que dentro de los defectos del tubo neural, que son las que más estudiamos, son aquellos en las cuales
hay un defecto durante el cierre, ¿sí? Este cierre no se produce a tiempo o se produce bajo algunos términos anómalos y va a producir alteraciones o del neuroporo anterior produciendo un encefalocele o del neuroporo posterior produciendo una espina bífida. Pueden provocar abortos espontáneos o malformaciones leves y graves. Casi siempre produce malformaciones graves el sistema nervioso, sobre todo en la médula. Si hay un defecto en el neuroporo superior o craneal, se produce lo que llamamos un encefalocele. Y si se forma en el neuroporo posterior, se va a producir una espina bífida. ¿Qué es más frecuente, los encefaloceles o la espina bífida? Espina bífida. Espina bífida. Muy bien, ¿por qué? Porque es el último a cerrar. Es el último, no entiendo, vamos a hablar bien. El último poro a cerrar del tubo neural. Ok, es muy bien, exactamente. Este se cierra en un día, o sea, en un determinado número de días, y este se cierra 2 días posteriores a este. Entonces, al haber más tiempo para que este neuroporo posterior se cierre, hay mayor tasa de alteración, ¿sí? La encefalocele es la protrusión, justamente, o bolsa, esta que crece acá, justamente formado por la salida de alguna de las meninges, de la dura madre, de la aracnoides y de la pía madre, ¿sí? Clasificación puede ser anteriores o posteriores. Esto puede salir en cualquier parte de tu cabeza. Puede salir en frontal, puede salir a nivel de la región de la cara, puede salir parietal, puede salir occipital. Este paciente está muerto, este paciente está muerto, ¿sí? Y esto tienes que hacerle una reconstrucción de la cara completa, ¿sí? Son pacientes que van a quedar con algún tipo de, no todos, pero la gran mayoría queda con un tipo de retardo, ¿sí? Con un tipo de alteración. Esto es una resonancia magnética de un feto, donde ya vemos que ya tiene su encefalocele posterior, tiene aquí su encefalocele frontal, y acá vemos la cabeza de un niño, esto es un eco, y ya vemos que ya presenta su encefalocele. Aquí vemos justamente un encefalocele justamente en la región facial, y aquí vemos un encefalocele en la región occipital, y aquí vemos otro en la región frontonasal. Tratamiento. Normalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Complicación. La hidrocefalia es sumamente frecuente, pero todo paciente con encefalocele debe operarse. Todo paciente con encefalocele debe operarse. Si usted está allá en el monte, donde usted vive, no sé, en Roraima, allá, no sé, donde usted vive, en frontera con Bolivia, Perú, y usted ve un paciente con encefalocele, usted tiene que referir a ese paciente. Tiene que referirlo. No, pero que el paciente está bien, doctor, y ya tiene 9 años. Igualito hay que referirlo, ¿sí? Porque la tasa de infección de estos pacientes es altísima, ¿sí? Porque estas bolsas, ¿sí? Hay que sacar esa bolsa, hay que cerrar la dura madre, ¿sí? Cada vez que usted vea esto, tiene que referir al paciente, a un neurocirujano. Si ocurre un cierre, si ocurre el no cierre el neuroporo posterior, se forma la espina bífida, justamente que es, no se cierra, no se forman los huesos de la columna en la parte posterior y van a dejar tejido nervioso expuesto. En este caso puedes ver justamente cómo sale dura madre, LCR y sale también pía madre. Esto es un mielo meningocele. Mielo porque mielo es médula, encefalocele porque es una protrusión que lleva las tres, las tres meninges. Síntomas. Empezando, estos pacientes van a quedar con un tipo de grado de parálisis, pérdida de sensibilidad en las extremidades y también va a tener complicaciones en las funciones intestinales y urinarias. Normalmente estos niñitos, estos bebés, tú los operas esto, pero el paciente pierde la movilidad de aquí hacia abajo,
No va a mover más nunca, o sea, nunca va a tener fuerza muscular, ni va a sentir tampoco nada aquí abajo. Y los pacientes normalmente mueren es por infecciones urinarias, porque presentan infecciones urinarias a repetición. Ahora, ¿cuál es la principal causa de los pacientes con defectos del cierre del tubo neural? ¿Cuál es la principal causa? ¿Ah? El uso de teratógenos, la exposición a teratógenos en el intestino de la gestación. Okay. No, hay otra. Hay una, y es una muy frecuente, y es el ácido fólico, ¿sí? Los pacientes que no consumen ácido fólico, las mujeres que no consumen ácido fólico, tienen un mayor porcentaje de que sus hijos nazcan con esta malformación. Es por esto que la mujer tiene que consumir ácido fólico si la mujer está en busca o está en periodo, justamente en periodo de gestación o en periodo fértil. ¿Sí? Toda mujer que esté por encima de los 20 años de edad debería tomar ácido fólico todos los días. Y también la sal iodada, el yodo. El yodo es importantísimo para evitar la aparición de enfermedades de defecto del cierre del tubo neural. Y fíjate tú lo importante de esto, de que cuando tú agarras la sal con la que tú cocinas, vas a ver que tú agarras la sal y te dice sal iodada. Te dice que tiene yodo. Esa sal, el yodo, no es para que la comida sepa más rica. No, esto te está informando que te estás consumiendo sal con yodo. Porque ese yodo ya viene incluido en la sal para ayudar a todas las personas, a las mujeres, a que no haya defecto de enfermedades del tubo neural. ¿Sí? Fíjate, no es para que sepa más rica la comida, es por eso. Porque si yo consumo la sal natural, o sea, la sal del mar, la sal sin yodo, hay una alta probabilidad de que mi hijo pueda nacer con una alteración del tubo neural. Hablo de las mujeres, ¿sí? Por eso la mayoría de la sal tiene que tener yodo, debe estar iodada, por eso mismo. ¿Sí? La hidrocefalia es una alteración donde hay un aumento del líquido cerebral, líquido como tal líquido cefalorraquídeo. Yo he hablado muchísimo de hidrocefalia, ¿verdad? Les hablé de dónde se producía el LCR, dónde se absorbe, por dónde va. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Ok, y eso también. Entonces, pero la hidrocefalia justamente eso es cuando hay un aumento de la presión en los ventrículos porque hay algún tipo de obstrucción. No hay hidrocefalia por aumento de la producción del LCR. Eso no existe. Esa causa ya se eliminó. Usted, si un paciente tiene hidrocefalia, es porque algo está obstruido. Algo está obstruido. En alguna parte del sistema ventricular hay una obstrucción, total o parcial, pero hay una obstrucción. Es una condición patológica, evidentemente, que produce mucho deterioro, ¿sí? Y es debido a algún tipo de bloqueo del libre circulaje de líquido cefalorraquídeo. Normalmente ya te dije, esta causa de aquí arriba, por favor, elimínenlo, porque justamente aumento de la producción, no hay hidrocefalia por aumento de producción. Esto no existe. Existe por aumento de la resistencia en su absorción o resistencia a su circulación. ¿Este tumor dónde está? Ventrículo. El ventrículo, ¿En cuál? el tercer, Tercer ventrículo, muy bien. ¿Este tumor dónde está? en el cuarto, Cuarto ventrículo, muy bien. ¿Este tumor dónde está? en el arcueducto de Silvio, Sí, está ahí, pero también está en cuarto ventrículo. Muy bien, muchachos.
Bueno, normalmente produce unos síntomas, ¿sí? El síntoma más frecuente en niños es este, que es aumento del perímetro cefálico, la cabeza les crece de tamaño. La fontanela o la mollera, tú la vas a palpar tensa. Y un síntoma importante es esto, se llama mirada de sol poniente. La medicina es sumamente romántica, ¿no? Fíjate que, mira cómo tiene el ojo, parece un sol poniente, ¿ves? Parece como si este fuera el sol y este fuera el cielo. Se llama mirada de sol poniente. Es uno de los signos clásicos de la hidrocefalia. Esa mirada, sí. Mirada de sol poniente se llama. Normalmente ocurre por estrabismo también, puede ser por lesión de tercero y sexto par. Muchachos, vamos a descansar 10 minutos, ¿sí? Sí, doctor. Sí, ok. Ok, profesor.